Bienvenidos a un nuevo episodio de Bloque 12 Podcast, un podcast de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, en donde queremos resaltar las carreras de nuestros egresados y que ustedes, nuestra comunidad, se inspire a lograr lo imposible. Hoy estamos con un invitado maravilloso, profesor y ex magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Omar Restrepo Ochoa. Bienvenido a tu casa, qué gusto tenerte con nosotros en este programa. Profesor, muchas gracias. El placer siempre es para mí. La universidad no es la universidad es mi universidad y así lo será siempre. Es un Qué placer. alegría. Empecemos este espacio que nos cuentes cómo viviste esos años de la universidad, qué recuerdas de profesores, de anécdotas, de historias de compañeros que en la época que te tocó, lo hablábamos preparando esta entrevista, fueron unos años que tuvieron convulsiones políticas nacionales que quizás marcaron en alguna medida esos años estudiantiles, además que no te tocó mucha parte del campus, sino en la playa. No me tocó siempre en la playa, sí. A ver, en mi caso existe la particularidad de que mi vocación es tardía. No porque no me hubiera gustado el derecho, sino porque empecé a estudiar en la universidad a los 26 años. Había intentado en la Universidad de Antioquia, mi padre era el secretario general de esa universidad en ese momento, pero durante un año no vimos más de 3 materias, entonces yo me marché a la UPB. Sí. Y con mis 26 años, mis compañeros todos tenían 16, 17, 18. Juan, lo recuerdo, era un niño, tenía 16 años. Y yo llegué sobrando, digámoslo así, en un grupo de puros pelados en el que podía chocar. No por mi ideología, porque mi ideología era tranquila, sino por la edad, porque hoy llevarle 7 años a un compañero no es diferencia, pero en esa Claro. época 7 años era casi un 30% de la vida, de los años que cualquiera de nosotros tenía. Entonces, Claro. para mí fue muy difícil, pero engrampé en un grupo por puras casualidades que hoy las recordamos en los almuerzos. Por ejemplo, el libro de Derecho Romano no lo tenía nadie, pero yo sí lo tenía. Claro, Entonces, por tu padre. yo tenía toda la biblioteca de mi padre. Entonces, algunos compañeros en Semana Santa necesitaban el libro, llamaban a todo el mundo y nadie los tenía. Les tocó llamarme a mí. Mire cómo son las casualidades de la vida. Ahí empecé yo a entrar al Claro. grupo. El libro de Romano fue una salvación. Conocí muchachos que no, yo les decía, ustedes están todavía con ese cordón umbilical pegado de sus padres, ustedes no saben tomar una decisión en la vida, ustedes no han montado en un bus de servicio público nunca, no saben qué es la calle. Y yo sí sabía, Claro. y yo sí sabía. Claro. Y eso se fue volviendo una hermandad, una imbricación en la que yo ponía mi experiencia y mis 3 o 4 compañeros allegados ponían la vida de ricos que llevaban. Claro. Además que en la playa ustedes, como que lo que nos han ido contando todos los que les tocó esa época, ya no este campus tan grande con otras facultades, eran todos como una hermandad porque Era una usted hermandad. llegaba en primer año y se hacía amigo de todos los hasta quinto, y cuando estaba en quinto se hacía amigo de todos hasta primero, Sí, y usted tenía 10 generaciones de amigos. sí, y yo conté con otra cosa y es que yo era amante de todos los deportes. Ah, qué bien. Entonces, yo no era el que los manejaba, era Jesús. Jesús hoy en día pertenece a la Liga de Fútbol de Antioquia y ha sido Sí, entrenador de la selección de Antioquia, pero yo ayudaba en todo eso. Entonces yo organizaba los claro. torneos de tenis de mesa, los torneos de microfútbol y yo participaba en todos. Entonces era amigo de Mauricio Villegas, por ejemplo, que Sí, debía llevar 20 años en la universidad y haber durado otros 20 porque no veía sino una materia cada año. Él era un hombre que le gustaba era estar en la universidad. claro, Y de los niños que cuando yo ya tenía 30 entraban de 16. Yo era amigo de claro. toda la universidad. Qué maravilla. Y de esas épocas, ¿qué profesores recuerdan que te fueron llevando y te fueron dando esa inclinación o quizás ese gusto por el derecho laboral que hoy ejerces? ¿O Perfecto. tuviste, como en otros casos ha pasado, siempre un amor por una materia, pero al graduarse y por esas cuestiones de la vida, el empleo te puso en otra y ahí le empezaste a coger amor? ¿Cómo fue esa primera formación versus el amor por el derecho laboral?
Bueno, yo creo que fue amor a primera vista. Ah, ok. Conté con mi padre, que era abogado y que en esa época tuvo, no sé si la fortuna o el infortunio de ser inspector del trabajo, y él me llevaba al trabajo, entonces yo aprendí todos los avatares del derecho laboral, pero ninguno de mis compañeros quería el derecho laboral. Claro, Y no fue mi profesor el que me dio el amor por eso, yo ya lo tenía. Pero hay anécdotas. claro, La claro. clase era a las 6 de la mañana en laboral con Gilmiller Puyo. Y el doctor Gilmiller era muy cumplido, todos los días llegaba a las 6. El primer alumno que estaba en la clase siempre era yo. Medio salón nunca llegaba a la clase. Y yo me caractericé por tener cuadernos impecables. Y muchos compañeros estudiaban de mis cuadernos. Entonces, el cuaderno de derecho laboral mío era una institución. Pero resulta que un día mis amigos, mi grupito, me Ujú. invitó a rumbear. Nos fuimos de rumba y al otro día era la clase en la que tocaba un tema concreto que era la sustitución de empleadores, que se Claro. llama hoy allá se llamaba sustitución de patronos. Entonces ese día el cuaderno quedó en blanco y coloqué el título para algún día desatrasarme, como todos los colombianos, Claro. y nunca nos desatrasamos, porque al desatrasarme yo desatrasaba a todo el mundo. Y confiamos en la voluntad de Dios de que no nos tocara ese tema. Ese tema en el El examen. doctor Gil Miller colocaba una cajita con títulos y uno sacaba el título y ese tema le tocaba. Entramos 3 compañeros, Cristian Salgado, Federico Benja y yo. Cristian saca el papelito y sale sustitución patronal. Ay, qué frío. Todos 3 hicimos de para atrás. Doctor, profesor, cámbienos ese tema. Cometimos la imprudencia de entrar con Cristian, que era, no se quería con Gilmiller, ni él a Gilmiller, ni Gilmiller a él, y no venía nunca a clase. No les cambio el tema. Tal vez si Ay, hubiera sido yo solo me lo cambia, porque yo iba todos los días a la clase. No les cambio el tema. Nos rajó en derecho laboral. Ahí pataleamos y sacamos 2,5. ay, Dios mío, esa Esa buena es una, anécdota. una, una gran O sea, anécdota. tú rajarte el derecho laboral para terminar siendo Sí, magistrado. qué tristeza Eso fue es una eso. buena Eso a anécdota. mí me dio muy duro. Y todavía tengo el cuaderno donde está la hoja en blanco, Ay, qué nunca la buena desatrasé. anécdota. Pero profesores ¿Y buenos te tuvimos encontraste muchos. después a Gil y le contaste y hablaron Gil Miller de esa me historia? lo he encontrado muchas veces. Yo montaba unos cursos de casación en Sí, Medellín y señor. él siempre asistía. Ha sido un hombre muy juicioso, muy Sí, él académico siempre ha siempre. sido muy... Y acá en la universidad me lo encontré hace 2 años que vine con mi hijo a exponer su tesis de derecho en la maestría de derecho laboral acá en la universidad Ujú. y habló sobre la flexibilización del recurso de casación y Gil Miller estaba ahí Qué y me bien, dijo, qué alegría que el alumno supere al maestro. Y qué eso fue belleza. bueno. Pero profesores buenos tuvimos muchos Sí, ¿qué y otras materias recuerdas aparte del derecho laboral que sí, tú... Sí, porque el derecho es toda una rama y la sí, gente cree que a pesar de que es derecho laboral, nada, el derecho laboral se alimenta del derecho societario, pero del también de derecho los civil. contratos, del derecho civil, de las A mí pruebas, no me de... gustaba el derecho civil, Sí, pero señor, teníamos contratos con el doctor Jaime Arrula, actual decano. claro. A él nosotros le llamábamos el doctor correcto, porque él cuando uno le daba la respuesta, porque él era nos hacía participar mucho en la clase, él le decía a uno correcto, pero él siempre tenía un lector y el lector de todos los artículos era yo. Entonces él en esa época, además que no lo recuerda, decía, el único que se ha leído todo el Código Civil es él, es Restrepo, eh, un profesor impecable, maravilloso en Derecho Civil, pero a mí no me gustaba el Derecho Civil. Tuvimos un profesor de Derecho Constitucional colombiano, eh, al que yo le saqué mi primer 5 en la universidad. Ahora dije, mi primer 5 fue en Derecho Laboral, pero aquí fue el primer 5 en la universidad. Yo en el primer año perdí 4 materias en el primer semestre y 4 en el segundo. Nosotros éramos un desastre, pero no éramos tan malos puesto que ganábamos todas las habilitaciones Sí, sí. y nunca nos quedamos atrasados en ninguna materia. Eh, en Derecho Constitucional colombiano tuvimos un profesor muy bueno en todas las materias del derecho administrativo, todo lo público. No podemos olvidar al doctor Carlos Jaramillo, un Claro. hombre que una clase de 2 horas la daba de 10 minutos, pero en esos 10 minutos usted aprendía más que con cualquier otro profesor en 2 horas. Era, hacía que uno amara el derecho penal. Ujú. Sí, eso sí. Y al doctor Juan Ángel Palacio, por ejemplo, el derecho romano, que también fue magistrado del Consejo de Estado. Tuvimos profesores muy buenos, el doctor Isaza,
el doctor, teníamos en instituciones financieras a la doctora Didier. Sí, que ya, esos que has nombrado los últimos dos, Álvaro y Didier, han pasado por aquí, curiosamente, lo Por grabamos este como en mismo esta misma podcast. zona de la facultad. Es decir, podría uno dejar profesores por fuera y sería una injusticia, pero la verdad es que Claro, tuvimos claro, profesores muy buenos. claro. Alguno que otro que no nos gustaba porque no nos llenaba, pero la mayoría eran Sí, profesores muy buenos. que, eso que tú dices a mí siempre me ha hecho curiosidad y lo hablábamos también que pues esta universidad históricamente siempre por su fundación y su formación siempre ha tenido una orientación más hacia el derecho civil, el derecho mercantil, pero que también de acá han salido y siempre ha tenido unos profesores bastante buenos Sí. en esas otras áreas que quizás la gente diría, pero ¿por qué no se enfocan de lleno en esto? Y ha sido como una constante en lo que tú dices. Mire, Ah, el perdón, doctor sí. Luis Orlando Leal, por ejemplo, nos daba responsabilidad civil. Yo no le asistía a ninguna clase en todo el semestre. Y en esa época, estábamos en cuarto año, yo era el monitor del área laboral. El doctor William Fernando Yarse me dio la oportunidad de ser el monitor y en el examen final necesitaba sacar 2,56. Muy poquito para no haber asistido nunca a la clase. Hizo el examen final, la mitad era un ejercicio con una fórmula matemática y la otra mitad era teoría. Yo saqué 2,5. El ejercicio lo hice impecable, hay que reconocer. Mi hermano, que era matemático, me dijo, usted tiene que aprender a reemplazar esta fórmula. Yo me aprendí la fórmula, la reemplacé sin saber nada de responsabilidad civil, saqué Claro. 2,5. En la teoría saqué 0. Wow. Entonces, medio grupo perdió la materia. Y él dijo, voy a hablar con cada uno a ver qué reconsidero. Le presté mi oficina pensando que con eso él me iba a ayudar. Allí nos atendió a todos, yo fui el último, entré y me dijo, a ver, ¿usted qué? Mire, saqué 2,5. Él tomó el examen y dijo, ah, no, matemática impecable, no le voy a hacer nada de eso, yo no le voy a ayudar, le voy a hacer solo un examen de teoría, donde había sacado 0, donde no tenía ni idea. Ay, Jesús. Y yo le dije, doctor, mire, estamos en diciembre, el 23 de diciembre me caso, tengo a la novia en embarazo, yo ya no puedo seguir estudiando. Me Ya dijo, eso no, era para señor, graduarse. para Ay, graduarnos. Dios. No, señor, yo no le subo eso, examen teórico. La providencia, digo yo, hizo que fuera tan despreciable lo que me hacía falta que cuando uno sacaba 2,96 en la definitiva del año, la Sí, máquina se lo subía claro. y me La apareció un máquina. 3 en la nota. Ay, qué bien. No, qué bonito todas esas historias de la facultad y todas esas épocas. Le cuento otra. ¿Qué recuerdas de esos años convulsos? Pues ahora hablábamos también que siendo estudiante, pues pasó el problema de los problemas del M-19, del Palacio de Justicia, pero también el desastre de Armero, pero que además fue una época en la que curiosamente habíamos, el egresado de esta facultad había sido presidente y eso cómo se vivía cuando uno dice, no, es que el presidente es egresado de mi facultad y eso y cómo esa época la lograron navegar En la a facultad, llegar a lo que hoy, porque curiosamente yo te pregunté, pasó el Palacio de Justicia y tú estuviste con esas épocas aún estudiando sí, quizás con esa pasión, después ya encuentro la explicación en que estabas un poco más mayor, entonces el apasionamiento quizás era menos sí. y ya traías experiencia, pero sí, era esa parte que siempre causa curiosidad, porque también somos el reflejo de las vivencias y esos, sí, esos factores externos que igual nos ayudan a alimentar el deseo de lo que queremos. Yo recuerdo que en la playa colocaban un televisor en la entrada frente al mural del maestro Jaramillo para que viéramos esas cosas importantes. Y allí recuerdo lo de Armero, lo del Palacio de Justicia y lo de la victoria de Lucho Herrera en la Vuelta a España. No, para mí, lamentablemente, no hay un recuerdo claro de qué pensaba yo en ese momento. Mi papá entonces era empleado a nivel alto y llegaba a la casa y procuraba no hablar de esos temas. Entonces nosotros teníamos como vedado hablar de eso. Claro, Los 3 eventos los recuerdo en la facultad, en la entrada, todos aglomerados viendo y comentando. Teníamos muchos compañeros que eran hijos de personajes políticos y entonces se veía la tristeza. El decano era un hombre muy sensible en esas materias
Recuerdo que asistíamos nos daban una misa en la entrada por las personas del Palacio de Justicia, pero la verdad es que no tengo lamentablemente un recuerdo como el que siento hoy cuando en los últimos años he asistido siempre en noviembre a la conmemoración que Claro, hace la y a Corte. ti no te coincidió ningún profesor, porque aquí hay No, otros que ninguno. hablaron que era muy lamentable saber que el profesor No, venía y ya no volvió, hubo como el caso de una, Horacio Montoya Gil o el caso del otro profesor, sí, había una profesora, una magistrada de la una sala laboral, egresada, la sí, doctora Fanny Fanny González, González, y esa tal vez era la mayor lamentación que se sentía dentro de la que fue la universidad. primera mujer abogada del La país, primera mujer, sí. egresada de esta facultad, aquí sí Sí, señor. la tenemos ya en nuestro hall de la fama Sí, sí. y curiosamente su nieto, no sé si lo sabía, pues su sobrino nieto, es hoy un gran abogado, pero en el mundo del derecho corporativo No, y el no derecho lo... societario, se llama Sergio Londoño González. Ah, yo sé quién es Sergio Sí, Londoño, sí, claro, claro. entonces imagínate, bueno, pasemos ahora a la carrera ya estás como litigante, ya lo has contado que pues como venía la orientación del papá, quizás empezaste a trabajar en el mundo laboral antes de que incluso te lo permitiera la edad, Sí, digámoslo así, sí, a los 7 años yo legalmente trabajé. estable, y ya estabas acompañando a tu padre en esas labores, pero digamos que ya formalmente tuviste ese tiempo, llegaste a la universidad en esa época tardía, pero ya te saliste, empezaste a litigar, no quisiste decirle a tu padre, vení, ayúdame a ponerme allí o allá, sino que quisiste empezar a litigar y ahí fue cuando finalmente encuentras el camino de la administración de justicia. Sí, Contanos esa transición tan bonita. yo nunca me imaginé estar en la rama judicial, pero sí pensaba que si alguna vez llegaba a ella, mi final en la vida debería ser como juez en un pueblito tranquilo. Sin embargo, no me atrevía, pero por allá en el año 87, no, perdón, 97, abrieron un concurso, yo me presenté, gané el examen, quedé bien ubicado, pero nunca me quise postular para ningún juzgado en Colombia. Gané para juez de circuito, Sí, sin embargo, yo no me atrevía, me daba miedo, me parecía que no iba a ser capaz de ser juez, claro. porque recordaba a mi padre como juez penal. Mi papá fue juez penal varias veces de instrucción criminal en Medellín Sí, y eso nos daba miedo. Sin embargo, en el año 2003, un magistrado del Tribunal de Medellín me llama y me dice, amigo de mi papá, vea hombre, se va a vencer la lista en la que usted está y usted nunca se ha postulado. Acaban de dejar vacante el juzgado primero laboral del circuito de Medellín y si usted se postula por ser primero en la lista, lo nombran. Si no se hace nombrar, nunca ya será juez. Yo claro. me atreví y me nombraron juez primero laboral en Medellín. Esa fue mi entrada, muy difícil porque en la rama judicial uno no recibía formación de ninguna clase. Claro. Yo llegué al juzgado y estos son los fallos que hay para la otra semana y aprenda por donde quiera. Esa fue mi llegada a la rama judicial, pero más con miedo que con alegría. Claro, porque era como para evitar, mira qué bonitos esos azares. Y en ese, digamos que en esa etapa, en esa llegada a la formación judicial, tú imaginaste que, como llegaste, como, qué pena con el magistrado, si así lo entiendo, Sí, yo dejar vencer y de pronto que después se cierra otra puerta, dijiste, no, aquí estoy un tiempo, o ya una vez llegaste, ya dijiste, no, esto es lo que quiero seguir haciendo, porque a veces eso también es un tema interesante de este programa y es que los estudiantes también entiendan que las vocaciones pueden ir y venir sí, y lo son, que para ti hoy quizás no tenga un atractivo, el día de mañana, cuando ya lo empiezas a hacer en la práctica o cuando encuentras un equipo de respaldo que te satisface, quieres seguir ahí, que le ha la, pasado a muchos. la verdad, yo tenía 3 hijos, Sí, tenía un hogar que sostener, a mí me iba bien en el litigio, yo asesoraba algunas empresas buenas. Pensé que era mientras a ver qué pasaba, sí, pero me señor. entregaron un juzgado, el más atiborrado de procesos de Medellín. Tenía 2.500 procesos a despacho. Guau, Y yo empecé a tomar eso y le fui cogiendo amor y entendí que eso era lo mío. Tanto que en la carrera judicial es muy difícil ascender. Pero yo, en 3 años de ser juez primero laboral de Medellín, de 2.500 procesos pasé a 900. Es decir, yo sí, me puse la camiseta, me enamoré de tal forma de la judicatura que empecé
conocí la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, me inscribí para ser profesor allá y precisamente por esa transición de haber hecho con el juzgado primero lo que hicimos, el Consejo Superior me llevó a que formara a los jueces de Colombia en buenas prácticas, en lo que yo había hecho durante estos 3 años, y eso hizo que se me abriera el deseo de ascender, sí, de llegar a ser magistrado, sí, de quedarme en la carrera judicial, y abandoné definitivamente todo lo que podía haber quedado de vestigio con esas empresas. Ahí quiero hacer una interrupción para darte entrada a un tema que lo hablamos preparando este espacio, y es que una de las raíces y una de las causas para que hubieras descongestionado fue que en tu momento, cuando eso no era muy común, tú decidiste ser como abanderado y proponer mucho el mecanismo alternativo de solución de conflicto, y especialmente la conciliación. Y nos estabas contando que tú tenías el Día de la Conciliación, sí, y que eso fue una muy buena práctica, que fue lo que también te fue haciendo reconocer. Esa orientación vino porque fue, pucha, no aguanto la congestión, o venga, también hay una convicción en que hay muchas cosas que a veces los estudiantes o la comunidad jurídica no lo ve, y es que a veces nos enamoramos tanto del proceso que nos olvidamos de la solución del cliente, y que es ahí donde tenemos que estar, y quizás no en que voy a hacer este alegato con este argumento ¿cierto? Y voy a citar y las sentencias de la sala laboral. ¿Y cómo pasó eso? Mire, ¿Cómo llegaste a esas soluciones que en su momento parecían muy arriesgadas porque nadie las hacía, pero tú les encontraste ese camino en sí, ese mecanismo alternativo? Dentro de todas esas buenas prácticas, me quiero destacar dos. Una, el Día de la Conciliación. Se nos ocurrió. ¿Por qué? No es porque somos brillantes, ni porque no, nos sonó la flauta. Simplemente salió la lamparita de la imaginación y dijimos, ¿qué tal el Día de la Conciliación? Todo mi equipo de trabajo se puso la camiseta. Cuando el jefe trabaja, los trabajadores trabajan. Si el jefe no trabaja, pues ¿qué les van a pedir a los trabajadores? Hicimos el Día de la Conciliación. Todos los jueves poníamos carteles, se hacía una fiesta en el Juzgado Primero Laboral de Medellín. El Día de la Conciliación todas las mesas tenían una o dos conciliaciones que hacer, y al que hiciera la conciliación se le daba un estímulo, al que lograra la conciliación. No era conciliar por acabar el proceso, sí, era porque los procesos en esa época duraban 10 años y había que pegarse de eso. Total. El empleador decía, yo prefiero esperar los 10 años para pagarle que darle un peso ya. Era a enamorarlos a los dos de que claro, cada uno tenía su mundo. Entonces, el Día de la Conciliación, todos estábamos en conciliación y solo se hablaba de eso. A los abogados se les dejaba al otro lado de la baranda, cosa que no les gustaba porque creían que íbamos a incidir en algo indelicado, y no era así. Era entrar con el trabajador, el empleador, conciliar, sensibilizarlos de que el problema ya existía y de que no podían quedar enemigos, que el uno le había dado comida al otro y el otro le había dado trabajo a él para que obtuviera más riquezas. Y lográbamos hacer muchas conciliaciones. Y el otro tema era, a mí se me ocurrió que si la Corte Constitucional hacía sentencias SU, bueno, sentencias SU no es solamente juntar 10 procesos y sacarlos claro, en uno solo, sino también una sola sentencia. Sentencias SU es sentencia de unificación de criterios. Pero en cuanto a la forma, entonces se nos ocurrió hacer audiencias orales abiertas con 5 o 6 procesos a la vez, que se evacuaban en una sola sentada, en una sola audiencia. Entonces, mira, ese segundo tema también lo abordamos, y ese tema fue el que me ayudó a mí. Porque qué reto el manejo de las pruebas. Era muy complicado, era una esquizofrenia mental, porque usted sabía que tenía 5 expedientes que los tenía que tener estudiados. Era como un ajedrez en simultánea, pues, una cosa así que veo yo aquí desde afuera. Y yo siempre he sido ajedrecista. Siempre te ha gustado el ajedrez, mira qué interesante. Y fui simultanero, yo claro, le digo simultañero, pero es simultanero en ajedrez, y tuve ese mundo, y eso a mí me Eso fue lo que te alimentó para pensar, claro, puedo hacer procesos en... Claro. Yo aquí pensando, a mí también me gusta, pues, pero no soy jugador porque soy más hiperactivo. Yo ya no soy jugador. Pero qué interesante, que mira cómo se van encontrando esas partes. Antes de pasar ya a esa parte personal y de esas otras cosas que fueron marcando tu carrera, como acabamos de descubrir el ajedrez o la psicología, que ya vendremos ahí,
quiero ir a esta última parte de dos preguntas. Uno, como esos casos icónicos, y dos, la transición que te tocó de cómo se percibió el derecho laboral en sus inicios, pero si quieres empecemos por ahí, esos casos icónicos, y luego pasamos a esa percepción del derecho laboral. Bueno, hombre, vea, a mí me tocó un proceso en la corte como magistrado titular. Eh, Nosotros lo denominamos el caso de la bruja. Es un nombre tal vez irrespetuoso, pero a quien le tocó proyectar el caso, pero estudiado por todo el equipo porque era tan interesante, lo denominamos así para diferenciarlo de los demás. Un caso de la ciudad de Cali, una pareja de esposos de la alta sociedad de Cali, pues la menuda podrían ser 10.000 millones de pesos en el bolsillo. El señor se separó de ella, estamos hablando de los años 90, donde la ley exigía 2 años de convivencia para que se generara la pensión de sobrevivientes. Y el señor se separaron, a él le tocó una empresa, a ella le tocó una empresa, le tocaron las acciones de los clubes, le tocó el dinero, todo, y al señor solo le tocó una finca. Pero cuando hablamos de una finca, es una finca que valía 100.000 Claro, esas millones de fincas pesos. de caña gigantes, Correcto. grandes extensiones, el Sí. valle. Él tenía una enfermera o una persona que lo atendía porque era muy mayor de edad, pero ya no vivía con su esposa. Sin embargo, seguía enviándole dinero a ella y tenía pendiente de los hijos. El juez de Cali concedió la pensión. Bueno, y la señora esta se empezó a quedar con el señor, se empezó a quedar con él, encontraron un tratamiento en Estados Unidos y la enfermera fue la que se fue con él, terminaron de pareja y convivieron más de 2 años. Bueno, convivieron, decían, Sí, sí. a nadie le consta porque lo que se hace en la oscuridad no lo ven las pruebas. El juez de Cali le concedió la pensión que se estaban peleando las dos señoras porque él se murió a la enfermera, que nosotros llamamos la bruja porque no era una enfermera, era una persona que manejaba hierbas y cosas no convencionales, Sí, tratamientos alternativos, dirían hoy, alternativos. pues, Sí. Y un era nombre más. exageradamente joven al lado de él. Él era una persona de 70 y pico de años y ella era de 25 años. El juez no se la concedió, el juez dijo no hay pensión para nadie. El tribunal le concedió la pensión a la enfermera y nos tocó ese proceso. Bueno, es un proceso como cualquiera otro, pero si no tuviera todo lo que sigue a continuación. Nosotros consideramos la misión de la Corte no es juzgar el caso, es resolver si el tribunal se equivocó. Consideramos que el tribunal no se había equivocado, que estaba bien concedida la pensión. Y ese proceso fue objeto de una acción de tutela, como casi todos los casos en que la gente queda inconforme en Colombia hoy. La acción de tutela Ya se vuelve como una instancia más. se volvió una instancia. El juez de tutela, la Corte Constitucional, no sabemos por qué, llegó a revisión la tutela que había fallado un tribunal en Colombia y revocaron la decisión del tribunal que había dicho que nuestra decisión estaba conforme a derecho. La Corte nos ordenó a la sala mía volver a hacer la sentencia. Nosotros, con base en lo que la Corte dijo, lamentablemente la sentencia de la Corte no era la más afortunada en su escritura y nosotros nos pegamos de eso y volvimos e hicimos otra sentencia con la misma decisión. No casa porque la decisión del tribunal estuvo conforme a derecho. Esa tutela fue objeto de una solicitud de proceso penal contra el magistrado, que era yo. La persona que le tocó proyectar la decisión ordenaba compulsar no copias, no enviar copias al correspondiente investigador nuestro, que es el Congreso, la Comisión de Acusaciones. Pero mire que esa ponencia de esa doctora antioqueña, además, no fue aprobada en la sala plena de la Corte Constitucional. Cambiaron de ponente. El día que se tomó la decisión hubo un salvamento de voto, dos salvamentos de voto, y la decisión quedó 4-3. Miren lo difícil que era el tema. Claro, el tema Porque súper. cuando una decisión queda 9-0 en la Corte Constitucional u 8-1, no hay duda de que está bien tomada. Pero aquí las decisiones nunca fueron muy equilibradas, muy claras, que digamos. Sí, sí. En esos mismos avatares hubo una acción de anulación de la sentencia de la Corte Constitucional que tuvo 2 abogados prestantes de Colombia. El doctor Sierra Porto, por ejemplo, era una de las Humberto, partes. sí.
una acción colocada por la esposa del señor fallecido que decía anulen esa sentencia. La Corte Constitucional la anuló 5-4. Todas las Uy, votaciones eran así. Anulada la sentencia, la Corte Constitucional dijo, la anulamos, pero como ya la sala nos obedeció, entonces ya queda así. No se dieron cuenta que la sala les obedeció lo que dijeron allá, no lo que querían que pasara en el proceso. wow. Entonces la decisión se quedó así. Finalmente a mí no me investigaron, volvieron a hacer otra votación y dijeron, pues si esto quedó 5-4, si esta anulación llevó a esto, si nuestra redacción fue esta, pues dejemos las cosas así, y el proceso quedó así. Hoy en día cursa otra tutela contra ese mismo proceso. Estoy desentendido de él, no sé Claro. por qué será. Ese es un caso icónico. Podemos contar otro, y es un proceso de la ciudad de Medellín en que una gerente de una empresa en Colombia, en Medellín, empezó a ser perseguida por los dueños de la empresa, y ella no se iba y no se iba, y ellos la presionaban para que se fuera y ella no se iba. Y entonces un día el gerente la llamó aparte y le dijo cuánto quiere para irse. Yo esto lo cuento porque lo sacamos de las pruebas, Sí. y además ya es cosa juzgada, pues. No, es que yo no me voy a ir. Es más, ya le coloqué una denuncia por acoso laboral. Ah, me colocó una denuncia por acoso laboral. A mí no me la han notificado. Se va y la despidió. Y nosotros fallamos diciendo que ese señor sí estaba notificado, por fuera del derecho, porque la norma, ¿qué es notificar en una norma? Que le entreguen, que le Claro, digan, el está conocimiento denunciado, y le entreguen copia. Para nosotros esa definición iba más allá del derecho. Estaba notificado, tanto que él aceptó que ella sí le había contado, pero que no le habían notificado la denuncia. Ese proceso se falló a favor de la señora, se le ordenó pagar todas las indemnizaciones por el acoso laboral y por el despido. Ese proceso llegó a las universidades en Europa como destacado por haber utilizado herramientas distintas a una norma para tomar una decisión. qué importante eso. Antes de pasar, y es como esa entradita perfecta para ir analizando eso que tiene esos dos componentes, académico y práctico, y no quería dejar pasar en qué momento está la pasión y la vocación de profesor, porque también, ¿dónde no has dado clase? Más bien es la pregunta. Parece ser que Esa esa es la ¿En pregunta. dónde no has dado clase en Medellín, profesor Omar? Sí, Has tenido más de 2000 alumnos muchísimos más. de muchas generaciones, posgrado, pregrado, formación continua, formación de la escuela judicial. ¿Dónde surgió esa pasión por enseñar Sí. o qué fue donde estuvo el origen? Y ya conectaría con esa otra pregunta de la percepción. Yo recuerdo que había una publicidad de una empresa, de una desodorante que se llamaba Rexona, que el papá llegaba a la casa absolutamente consumido de haber trabajado todo el día, como un chupo de cansancio, y los niños, papá, a jugar, y él, esperen, yo me baño, se bañaba con Rexona y volvía nuevo. Pues el Rexona mío era la docencia. Claro. Yo salía del juzgado a las 6 de la tarde y me iba a, tal vez en esa época, al Politécnico Colombiano o a la Universidad Cooperativa, incluso en la Bolivariana tuve, pero esas eran en el día. Y a mí, el hecho de dar una clase me volvía como al señor de Rexona. Wow. Yo quedaba nuevo. Entonces yo vi que mi pasión real era la docencia. En esa época estaba de moda un narrador de fútbol que decía, una de las dos cosas que más me gusta era narrar fútbol, nunca supimos cuál era la otra. Pues yo decía, las cosas que a mí más me gustan son la docencia, el ajedrez y el fútbol. Y si a mí me pagan por ser docente, ojalá no se den cuenta las universidades, maravilloso, porque si se dan cuenta, no me pagan y yo igual voy y les doy clase. Claro, yo he encontrado gente en la calle que lo paran a uno y casi que se le arrodillan a decirle por usted tal cosa, por usted tal otra. La docencia para mí es lo máximo. Mi padre también fue profesor, pero esa vena no sé de dónde vendrá, de mi corazón sí, salió. es como esa vocación de servicio Sí. Y que a la vez te mantenía activo intelectualmente, Sí. o te retaba Mire, más allá, el colegio. o era el, porque como muchos, hay otros que han sido pues aquí y han pasado y han dicho que siempre mantuvieron, y hay muchos que aún lo mantienen, como el profesor Álvaro Izaza, aún que ya hoy pues él lo ha logrado todo y sigue siendo profesor y con esa
como nos reímos acá con la maternalidad, Sí, pues que ha sí. sido el único profesor que le han celebrado el Día de la Madre aquí en la Sí, él facultad. fue mi profesor. Entonces, y él dice, es que para mí la educación no es más allá de, y es como vivirlo, y es poder retarme intelectualmente Y a que las mire, cosas sean posibles, aunque no tenga una norma para que me lo diga, pero poderle encontrar la salida y mire esto. y el análisis y el... Yo digo que la docencia es el colágeno del profesor, y se lo explico así, vea. Yo empecé, mi primera clase la di cuando tenía unos 35, 34 años y mis alumnos tenían 18. Mm, Al siguiente año yo tenía 36, 35 y ellos 18 porque eran otros. claro, Y entonces cuando llegué a los ibas 50 nivelando. era profesor de 50 y el alumno siempre era de 18. Entonces yo siempre he estado joven gracias a la docencia. Claro, eso Yo te la ha ido, llamo el colágeno. eso te ha Yo llego, mantenido activo como me ha mantenido con la activo. vibra juvenil que estos Sí, muchachos sí. le irradian a uno. Uno es lo que sus alumnos son y sus alumnos, pues hoy ya no son de 18 porque yo en este momento no trabajo en Posgrado, pregrado, sí. pero son de 25 y encuentro a veces un alumno de 50 y yo le doy un tratamiento como si fuera otro muchacho de esos, Es porque eso correcto. es lo que a mí me da vida. Y una pregunta curiosa, y ahí qué pena me fui saliendo un poquito del orden de las preguntas que íbamos armando. Si hubieras podido dictar otra materia, ¿cuál fuera la que te hubiera gustado? Que siempre fue derecho laboral y O derecho seguridad laboral y social, sí. seguridad social, pues las que son del área laboral. Te estoy diciendo si la vida te hubiera puesto como que, no sé, viniste un día aquí al bloque 12, Sí. entraste y te dice el doctor Jaime Bernán, vea, yo sé que usted da laboral, profe Omar, pero usted es muy inteligente, quiere dar clase de introducción al derecho, quiere dar clase de derecho comercial, o que usted es capaz, profesor Omar, porque le ha tocado, ¿cuál fuera esa Está muy claro para mí que yo sería profesor de constitucional de derecho colombiano, constitucional porque es colombiano? que para mí el tema más importante del derecho es la principialística y hoy estamos constitucionalizados en el derecho laboral por todas Sí, partes. esa era y me da la entrada a la siguiente pregunta, era, ¿cómo te tocó ver la transición? Porque empezaste en una época en la que el derecho laboral era muy propio, de hecho se decían patrono, se manejaban esas frases todavía muy que venían de la historia del derecho laboral que ahí acabó de pasar mi profesor Guillermo Carmona y estoy orgulloso de la historia laboral que se desarrolla a través de la historia del proletariado y algunas orientaciones pues de corte marxista, pero fue evolucionando a lo que hoy tenemos. Ahí era muy local, a una constitucionalización, te gradúas precisamente en el 90 y empieza la incidencia de la Constitución en las diferentes instituciones del derecho laboral, pero después aún no solo eso, sino la convergencia del derecho laboral colombiano constitucional con el derecho internacional a través de la incorporación de todas estas reglas, de todos estos tratados de la Sí, OIT. ¿Cómo lo viviste? Porque te tocó todos los, como digo yo, todos los escalones de esa argumentación jurídica, sí, total. siendo juez Mire, y en los diferentes escenarios. a mí me dio una gran visión de lo que realmente era el derecho constitucional nuevo cuando salió la Constitución del 91 o cuando la empecé a utilizar como juez, la OIT. Yo me formé en normas internacionales con la OIT y la verdad es que fue la única forma de yo entender que estaba que estaba equivocada mi formación constitucional de la universidad, no porque la universidad estuviera equivocada, sino porque esa era la constitución que había y Claro, en su esa era la forma de entender momento. el derecho. Entonces yo con las normas OIT abrí mi mente y entendí que la nueva constitución era el camino de Colombia y que los jueces las tenían que aplicar, que la gente se tenía que salir de ese tema de que el derecho, de que la norma es lo único que puede usar el juez. El juez tiene que ser sensible. Al juez hay que quitarle la venda que tiene la diosa Temis de los ojos porque se la ponían para que no sintiera. Al contrario, el juez tiene que sentir porque estamos llenos de constitución actual. Sí, eso también me recuerdas que también fue egresado y no está con nosotros, Alberto Echavarría, que siempre fue también, digamos que El de estaba la siempre OIT. los patronos, siempre los empleados, él estaba como en la agremiación en la Sí, ANDI el de la y adelante. siempre fue el que venía y promovía su estudio y por aquí ya pasó una de sus discípulos, Juliana Manrique, La y conozco. contaba también que eso entregó muy buenas, digamos, muy buenos objetos de análisis porque también permitió que, como en pocas regiones de Colombia, se diera un buen entendimiento entre
el aparato productivo, los empleados, el equipo pues, que ayuda a lograr los objetivos de la empresa y que coincidieran esos intereses y reglas, tanto que en muchas empresas, aún sin que tuvieran sindicatos, les gustaba tener un contrato sindical para avanzar en la producción y evitar esa problemática que generaba pues, los sindicatos y más en ciertos momentos históricos de este país. Entonces ahí, esa fue una anotación, perdón ahí que es me, pero el quiere el invitado, este el que sabe. Otra de las preguntas era, ¿cómo viviste desde el punto judicial también esa transformación y esa vista desde afuera que uno le ve de, primero, relaciones laborales o relaciones patronales, jefe personal, luego gestión humana y cómo se comportaba, y a hoy en lo que muchas empresas llaman la gerencia de la felicidad? Y para ti eso es una mera dialéctica, una mera semántica linda para nombrar algo, o si crees que ya viéndolo desde el juzgamiento hubo cambios que hicieron que las cosas funcionaran diferentes. Sí. Que la gente siempre tiende a decir es que los jueces laborales son, la tienen muy fácil, siempre están del lado del trabajador y ya, y tú nos has demostrado que la diosa Temis se quitaba la venda y en tu caso también empezaste a abrir la posibilidad de hacerlo. Sí, yo creo que el nombre es más moda. Sí. Sí, señor. Lo importante no es el nombre que se le dé, sino el contenido que tiene la institución de dirigir personas, de manejar personal, como lo quieran llamar. Eso ha evolucionado a la par con nuestra Constitución, porque los trabajadores eran un número. Conocemos la historia sindical de los Estados Unidos y todas las diferentes problemáticas de lucha de los trabajadores han sido por eso, porque son números, son instrumentos. Pero hoy el trabajador es muy importante. Es que no solo el trabajador, en la nueva normatividad que vemos en Colombia, claro que lo importante es la familia. Sí, es que si un trabajador viene enfermo mentalmente de su casa, donde tuvo problemas, donde encontró una mujer que le está haciendo infiel, claro, o él le fue infiel a ella y su cabeza solo está pendiente de eso, pues no funciona. Total. Si su hijo está en las drogas, pues él no funciona en la empresa. Entonces, la empresa gana. El derecho laboral era un gana nomás, gana-pierde. Lo importante es que yo gane, no, el derecho laboral es ganemos los dos. Somos una unión, no es más importante el trabajador ni el empleador, son igualitos, pero además ese trabajador tiene un grupo familiar. Entonces, mientras él esté en total bienestar, va a producir más y la empresa va a ganar más. Claro, porque yo viéndolo desde afuera, viniendo de familia empresaria, ya pues sabemos que el tiempo se nos va agotando, antes agradeciendo tu disponibilidad, más hasta ahora antes del almuerzo, que es difícil. Viéndolo desde afuera, para muchos antes, de vieja guardia, digámoslo así, el trabajador era un gasto. Y entonces lo único que el trabajador tenía como una manera de sentirse parte de, era a través de la prima, ¿cierto? Y era una prestación. Hoy encontramos que por el contrario, al trabajador ya se le quiere ver es como un socio. Y por eso es que se han desarrollado todos estos mecanismos y esas tendencias, que es donde empieza algo bonito que nos dará para otra charla o aquí una conferencia, y es todos esos puntos de intersección que se han ido hoy creando entre el derecho laboral y otras áreas, como por ejemplo el derecho societario. Sí. Claro, el trabajador se le podría dar una prima común y corriente, pero ya hoy se le piensa dar es una participación en la empresa a través de que puede adquirir un porcentaje accionario cuando cumple ciertos mecanismos, que ahí siempre podríamos quedarnos hablando, que fue lo que preguntábamos en la conferencia que viniste el año pasado con Andrés y con Elisa, y era si entonces ahí privilegiábamos el derecho laboral y eso se contaba como salario, o si por el contrario no, es una figura propia del derecho societario y son dos contratos diferentes que coexisten, pero era más que me causó esa curiosidad de contártelo. Ya para ir cerrando, era hoy por hoy, digamos que otras herramientas, ya hemos visto el ajedrez, la psicología, que te gusta la familia y el compartir y el tener espacios de salir, porque como magistrado me imagino que puedes dejar que los problemas te persigan todo el día en la cabeza, porque es nuestra labor como abogado pensar y pensar y pensar. ¿Cómo encontraste el balance y en qué otras áreas encontraste apoyo para que fuera una fortaleza en tu profesión, pero a la vez apoyo para que fuera esa salida de escape? Sí. De esto ya lo hago con todo el amor del mundo, administro justicia, pero hay un momento en que aquí soy Omar, sí, y no soy el magistrado.
Sí, el problema de Estado no me puede absorber como ser humano. Sí, señor. Y siempre desde que me nombraron juez primero laboral, posteriormente cuando fui magistrado de tribunal y en la corte, siempre tuve la política de que a las 5 de la tarde hay que cerrar la oficina. ¿Y hacer qué? Usted verá qué va a hacer. Y yo como cuando tuve grupos de trabajo implanté mucho la camaradería y entonces hacía fiestas, a veces con licor, pero otras veces no. Hacía actividades deportivas, actividades sociales. Para mí el grupo de trabajo es la casa. Es Sí, que señor. vivimos más en el juzgado que en la casa. En la casa vamos a dormir y ya es donde tenemos la familia. Esta es otra parte de la familia. Y siempre los compañeros de trabajo, porque además de que uno es el jefe, son sus compañeros, son parte de su vida y hay que llevarla así. Para mí, esas actividades con mi grupo de trabajo y las actividades deportivas para todos son lo máximo. Sí, señor. A nivel de, pues que aquí lo habíamos hablado con otros invitados y qué otras herramientas a ti te sirvieron, me explico, más allá del derecho, la Claro, contabilidad, la gestión humana, uno cuando sí, lo preparan aquí no la enseñan, hoy sí, quizás, antes en mi generación era muy difícil el trabajo en equipo porque tanto que mucho. la mayoría de los exámenes eran individuales y casi que muchos, como los del profesor Sanin, que son famosos, eran orales. Y muchos también, pues era usted responda por su pellejo. Hoy, para ti, ¿cómo lograste todas esas otras herramientas, el convencimiento, la negociación? Porque me imagino que tú llevabas tu ponencia y habrá quien en principio dijera, no, pero tú, venga, yo lo convenzo, mi Eh, querido colega, es que analicemos acá, porque también en eso es saber trabajar juntos. sí, ¿Cómo llegaste? ¿Qué herramientas? Como te dije, contabilidad o psicología o el trabajo en equipo, que hoy para yo, ti, todo abogado, todo muchacho que diga, mejor dicho, la pongo así la pregunta, el Omar que entró a la facultad hace muchos años, ¿qué le hubiera gustado decirle a ese Omar, o el Omar de hoy, que le gusta decirle, oiga, ¿sabe qué? Usted, aparte de ese derecho laboral tan bueno que le gustaba, debiera haber estudiado esto. sí, yo creo que la psicología es parte importante. Yo inicialmente quise ser psicólogo, pero pues sí era muy claro que iba a ser abogado. La psicología, a la calle. Es que la calle, cuando uno termina los 5 años, normalmente termina no sabiendo nada y no sabiendo para dónde coger. Otros instrumentos, otras formaciones. Mi papá me dio la oportunidad de estudiar, por ejemplo, mecanografía. Wow, eso sí Y es. esa bobada para qué? ¿Esa bobada para qué? Usted no se da cuenta cómo es estar haciendo así o estar haciendo así, con toda la tranquilidad, con el descanso del cuerpo, con todas las de la ley. Por poner un ejemplo, la mecanografía, pero el hecho de haberse formado en la calle, porque yo soy hermano con 10 personas más, y entonces mi padre, por mucho dinero que ganaba, pues no nos podía dar todos los gustos, entonces nosotros aprendimos a trabajar desde pequeños. Haber llegado a ser abogado habiendo trabajado en tantas cosas, la experiencia de la calle es fundamental para nosotros ser abogados. ¿Algún tema, profesor Omar, porque nos dijiste que te gusta que te digan profesor Omar, profesor te hace sentir bien, eh, que es lo que siempre ha sido tu pasión, hoy que quisieras agregar, que no hemos tratado en este espacio y que quisieras compartirlo con Sí, esa comunidad jurídica? mira, a mí me preocupaba mucho una cosa, los chicos, es como un consejo para los estudiantes, cuando se den cuenta de que eso no es lo de ustedes, abórtenlo, no se queden ahí, porque mi papá me va a regañar, porque qué dirá mi mamá, porque qué dirá la sociedad con toda la plata que me he gastado. Hagan las cosas con pasión. Yo le tomé frases a una señora que la indagamos cuando yo estaba en la universidad, que era obligatorio el consultorio jurídico penal. Me tocó defender a una señora que se había robado unas prendas íntimas en un prostíbulo a otras compañeras. Ese no es lo importante es lo que ella dijo. Si a mí lo que más me gusta son los hombres y me pagan por eso, estoy hecha. Además de que recibo plata, lo hago con amor. Hagan las cosas con amor. Y Claro, cuando se den cuenta que eso no es lo suyo, claro. retírense de ahí y busquen su verdadera vocación. Porque uno, a la edad que yo tengo, tiene que decir, yo soy feliz. Si no, perdió el tiempo. Para cerrar, y qué frases tan maravillosas y tan inspiradoras,
y esta sí fue la pregunta de cierre, la guardamos, si llegara tu día final y tuvieran que emitir tu sentencia, digámoslo así, después de tantos años en el juzgamiento, ¿qué te gustaría que dijera esa sentencia de tu día final sobre ti? Esa está muy difícil. Está muy difícil. Sobre mí, eh, ¿Qué dice Falla? Omar Restrepo yo Ochoa. estaría contento con que dijeran lo que acaba de decir. Sí, señor, Él fue feliz, que pero fuiste feliz, además pero además, no perdió el paso por la vida, porque dejó un granito de arena en sus hijos y en todos esos alumnos que tuvo durante toda la vida. qué maravilla. Profesor, esto ha sido un espacio maravilloso, qué grandes lecciones, orgullosos de que seas parte de esta familia de la Universidad Pontificia Bolivariana, la Facultad de Derecho. Recordarte que esta es tu casa. Para quienes nos están viendo, este es un episodio más de Bloque 12 Video Podcast. Quien les habla, Alirio Giraldo Aristizábal, y en la producción, María Luisa Londoño. Muchas gracias. Hasta un siguiente episodio. Gracias, profesor. A ustedes muy amables.